Hola amigos, seguimos en esta segunda sesión de este grupo de videos cortos asociados a cambio climático y su efecto a nivel oceánico. En el video anterior entendimos cuál era el concepto de calentamiento global y cambio climático, pero ahora veamos cómo estos afectan nuestros océanos. El calentamiento global y el cambio climático afectan directamente nuestros océanos. En primer lugar, a través de aumentar el nivel del mar. ¿Cómo se produce esto? Al aumentar la temperatura del planeta, aumenta el derretimiento de los hielos, tanto de glaciares como hielos polares, lo que hace que una gran cantidad de agua dulce ingrese desde estos cuerpos de hielo al océano, aumentando el volumen total de agua del océano y por lo tanto aumentando el nivel del mar. Uno de los lugares del planeta donde mayor efecto tiene este derretimiento de hielo es en el Polo Norte. En esta secuencia podemos ver cómo van cambiando eh, la dimensión del hielo polar a lo largo de las décadas. Y si se fijan en el gráfico presentado, encontramos cómo va disminuyendo esta dimensión de hielo en el Polo Norte de forma muy importante, ¿ya? Tal como se puede ver en este video generado por la NASA, ¿ya? Donde vemos que ha disminuido de forma importante en millones de kilómetros cuadrados la superficie de hielo del Polo Norte. Y todo ese hielo es agua dulce que ingresa a nuestros océanos y que va a tener un efecto en el nivel del mar, va a tener un efecto también en la salinidad del mar y también va a tener un efecto en las corrientes oceánicas por diferencias de temperatura. Es más, si nosotros vemos el nivel promedio del mar, nos vamos a dar cuenta que ha ido aumentando de forma constante en las últimas décadas, con un aumento sostenido de en promedio 3 milímetros por año, ¿ya? Y ese aumento en el nivel del mar ocurre por dos motivos. Por el mayor ingreso de agua dulce desde hielos, como ya vimos, pero también por algo muy importante. Al calentarse el océano, al calentarse el mar, ¿qué ocurre? Se dilata el agua, por lo tanto aumenta el volumen que ocupa al ir aumentando su temperatura, ¿ya? Es lo mismo que nosotros podemos ver con cualquier sustancia, ¿cierto? O compuesto que calentamos, que se dilata, ¿cierto? Lo mismo le ocurre al océano. Al calentarse, aumenta su volumen y eso también hace que aumente eh, el nivel del mar, ¿ya? Lo cual puede tener importantes efectos, sobre todo en las ciudades costeras, ¿ya? Y en los próximos 100 años podría hacer que tuviéramos que abandonar ciertas áreas que están muy cercanas al nivel del mar en las costas. Sin embargo, aparte del nivel del mar, existen otros efectos muy importantes del cambio climático y el calentamiento global en los océanos, siendo tres los más importantes. El cambio en la temperatura del océano, lo que se conoce como calentamiento oceánico, el cambio en el pH o en el nivel de acidificación del océano, lo que se conoce como acidificación del océano, y también el cambio en la salinidad. Y estos tres factores generan un efecto muy importante en el océano y en la vida oceánica o marina. De hecho, nosotros podemos ver que el calentamiento global y el cambio climático ha generado un efecto importante en la temperatura del océano.
tal como vemos en esta imagen, donde nos indica cómo ha aumentado la temperatura de la superficie del océano a nivel mundial. Si se fijan, en la mayoría de nuestros océanos la temperatura está aumentando. Indistintamente el océano que veamos. Y eso es algo preocupante para nuestra vida marina. ¿Ya? ¿Cómo se relaciona el cambio climático y el calentamiento global con estos fenómenos en el océano? ¿Cómo ocurren? ¿Cierto? Lo primero es el ingreso de agua dulce desde los cuerpos de hielo, que ya vimos. El segundo efecto, ¿cierto?, es que al aumentar la temperatura atmosférica, también empieza a aumentar la temperatura de los océanos, ¿ya? Porque hay una transmisión de calor desde la atmósfera hacia el océano. Y en tercer lugar, al aumentar los gases de efecto invernadero producto de la actividad industrial y humana, ¿cierto?, como la generación de energía, el transporte automotriz, los viajes en avión, entre otras actividades, que generan gases de efecto invernadero como el CO2, el océano tiene la capacidad de absorber parte de ese CO2 o dióxido de carbono desde la atmósfera. ¿Ya? De hecho, el océano absorbe alrededor del 25% de estos gases de CO2. ¿Ya? ¿Qué ocurre cuando se va absorbiendo este CO2 en el océano? Hace que el océano se vaya acidificando, es decir, que se vuelva más ácido. Y eso, como vamos a ver más en nuestro próximo video, puede tener efectos muy importantes en la vida marina. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en la última cápsula sobre cambio climático y su efecto en los océanos.